Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Iván. ¿Qué tal estás? ¿Qué serie te pones, mujer? ¿Eh? ¿Qué serie te pones? Hola, Iván, buenas tardes. Bueno, pues nada, hoy vamos a grabar un vídeo que en su momento ya lo grabamos, ya hace años. Pues la verdad que ir a ver a YouTube a ver cuánto tiempo hace ya que grabamos las leyes, que fue al principio, casi cuando nos conocimos. Entonces vamos a volver a grabar ya desde otra perspectiva y desde otra comprensión nuestra maravillosa ley de generación. Vamos a hablar de la ley de generación, vamos a darle esa comprensión, esa nueva perspectiva que seguramente sea necesaria. Y vamos a dar paso directamente a María Belén, ¿no? Y a los señores de sonido para que vayan ellos contándonos un poquito la ley de generación y luego yo, bueno, pues como siempre, pues voy haciendo las preguntas, voy añadiendo como un poquito más de información o lo que sea. Bueno, en principio, el conocimiento se nos va dando la instrucción tanto a Iván como a mí, según, digamos, según la frecuencia vibracional del planeta, lo que realmente la conciencia planetaria ya esté abierta para recibir esas nuevas instrucciones, ¿no? En principio, las leyes estaban marcadas en las leyes del Kybalión y estaban marcadas para que, digamos, para las autopistas que tenía en ese momento el planeta, ¿no? Que sería un poco utilizando esa ley de correspondencia, sería exactamente igual. Cuando sus vehículos, no había tráfico y demás, pues tenían unas carreteras que iban muy bien. Cuando empezó el tráfico a funcionar y los coches más potentes, pues hubo que hacer esas vías de doble vía, de 3 vías. Entonces empezaron realmente a lo que la conciencia en ese momento planetaria marcaba con esas autopistas. Ya no podía ser realmente porque las consecuencias serían como muchos daños, ¿no? Esa ley de correspondencia es válida para también dar comprensión que cuando se dictan las leyes, dictamos las leyes a María Belén y Iván hace tiempo, ya se puso en relevancia la ley de generación. Cuando ustedes hacían esa comprensión, siempre ponían, bueno, la ley de generación quedaba siempre descolgada. ¿Vale? ¿Y por qué era descolgada? ¿Por qué? Porque la conciencia no estaba preparada para la ley de generación. No se podía. Era como tener unos coches entonces que funcionasen a 100, solamente a 100 con esas mini carreteras que tenían. No era posible, ¿no? Pues un poquito la ley de generación estaba ahí aparcada, simplemente se mencionaba en los principios herméticos del maestro Hermes, pero estaba un poco latente, ¿no? De momento que había una ley, había una ley masculino y femenino, que era de momento lo que tenían que ustedes que saber. Ahora ya no, ahora ya tienen que saber y hacerse responsables de la ley de generación. La ley de generación tal como ahora tienen que verla en el planeta, insistimos que Gaia está vibrando en una quinta dimensión y tanto la Tierra como sus habitantes están realmente moviéndose hacia esas circunstancias. Hay como un movimiento, ¿no? Que Gaia mueve la conciencia y dice, venga ustedes que ya tienen que ponerse a la altura de la madre, ¿no? De esa energía. Entonces, hablábamos de ese principio de generación que era el trabajo sobre todo en esa polaridad planetaria que había que trabajar e integrar el masculino y femenino, pero no yo como separar hombre y mujer unidos, sino hombre y mujeres unidos en ustedes mismos, esa energía, porque no son femeninas ni masculino, son ustedes tienen las dos energías, fusionar esas dos energías, cuando se sienten que son parte de esas energías, ya lo que hay un respeto, cuando vayan fuera de ustedes, sean hombres o mujeres, a esas experiencias, a esos hombres y a esas mujeres, porque se reconocen como que forman parte de esa energía. Y es un juego de unidad, ¿no? A lo que está jugando en este momento Gaia para que ustedes realmente lo empiecen a integrar. Pero para integrarlo necesitan tener ese conocimiento. ¿Vale? La ley de generación solamente
solamente es posible generar esa generación santa vibrando o siendo o comprometiéndose con su planeta en ese encofrado de quinta dimensión. No hay otra, no hay otra. Entonces ustedes pueden preguntar y si quieren, si ustedes pues nos mandan. Y siempre a demanda de ustedes, de aquellas personas que tengan interés en toda esta información, en toda esta sabiduría, ¿no? Si quieren ustedes después que todas esas leyes se vayan diciendo una por una y después hacerlas e irlas encofrando hasta que ustedes comprendan cómo todo eso, trabajándolo de una manera individual, se genera esa generación santa. Las otras leyes tienen que trabajarlas para que se dé esa circunstancia. O sea, esa circunstancia de generación santa sería la consecuencia de trabajar el resto de las leyes. Sería la consecuencia. Sería la consecuencia, pues, de la ley del mentalismo, realmente, que la ley del mentalismo, como ya les hemos indicado, tanto a Iván como a María Belén, siempre trabaja desde el personaje, mientras que la ley de generación siempre trabaja con el yo soy o la fusión de ese personaje que se da en la ley del mentalismo con la fusión de la ley de generación, que sería todo siempre la integración, la unidad. Ustedes, si no trabajan su propia unidad, su propia fusión, no pueden realmente, no pueden escalar una montaña, ir un abrazo por un lado y un abrazo por otro. Necesitan incorporar toda la fuerza para ir realmente a ese encofrado o a generar. Y por eso hay tanta frustración actualmente, Iván, en su planeta, porque la generación, la ley del mentalismo, como tal ya, si no ponen otras circunstancias, que sería la vibración, el ritmo, la polaridad, comprenderla, realmente hay tanta frustración. Dicen, bueno, tanto trabajo, tantas situaciones y no veo los resultados, porque se van a esos trabajos, a esa ley del mentalismo en el que se basa solamente en el personaje, no en ese trabajo profundo con su individualidad, con ese yo soy de ustedes, su esencia, incorporándola al personaje que cada uno ha decidido representar para que ese yo soy se manifieste. Entonces, es una situación realmente que ustedes deberían considerar. La generación sería esa fusión de padre, madre, hijo, hija, para que dé lugar a ese Espíritu Santo, porque tanto que se habla de esos, como decían ustedes, esos misterios que no se podían desvelar por la mente humana, simplemente habían que creerlos y demás. Bueno, pues la concepción santa, la generación santa va precisamente por la unión, digamos, de ustedes como principio masculino y femenino, la fusión, la santidad, padre, madre, hijo, hija, que da lugar a esa generación, a ese misterio, parece ser, de la Santísima Trinidad, que sería la fusión con ustedes mismos, la fusión que da lugar a la chispa, o sea, la fusión de ustedes mismos que da lugar a esa chispa divina. Sería esa comprensión. Ya en su momento la ley de generación fue una ley compleja, difícil de explicar, porque yo recuerdo que la habíamos hablado en su momento y fue una ley que costaba. Que costaba mucho, sí que estaba ahí, sí que tenías un poquito las bases y la comprensión, pero costaba llegar a esa explicación. Efectivamente, tenemos que entender que el ser pues, es el que nos guía, es el que marca la dirección y el personaje es el hacedor, es el que se encarga de hacer y de crear todo esto. Si nosotros nos ponemos única y exclusivamente al servicio del personaje y es el personaje el que se encarga de crear, pues va a crear a través de la ley del mentalismo. Para poder crear necesita el resto de las leyes, como estaban diciendo los señores del sonido. Entonces, al final, toda esa creación que hace el personaje utilizando el resto de las leyes, pues es eso que estaban comentando los señores de sonido de que no nos acaba de llenar. Sí podemos crear muchas cosas exteriores, sí podemos tener muchas cosas materiales, porque las podemos tener, pero no acaba no acabamos de tener esa sensación de paz, no acabamos de tener esa sensación de
de plenitud, porque esas cosas materiales las disfrutamos hasta un punto. Llega un momento en que ese disfrute pues decae porque no acaban de ser algo que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, desde el personaje, siempre lo que hacemos es buscar un poco más allá. Siempre buscamos un poco más allá, siempre vamos a hacer una creación un poco más allá. Pero claro, siempre intentamos encontrar más, experimentar más, vivir más, tener más, y todo eso siempre acaba cayendo en un vacío. Es como un saco sin fondo. Y tenemos ese hartazgo a día de hoy, no solo por la vida actual que tenemos, sino por todas nuestra línea de vidas, todo lo que hemos experimentado, no se ha experimentado solo en esta, lo hemos experimentado muchas veces. Entonces, ese vacío, ese desazón que tenemos actualmente no es solo provocado por lo que podamos experimentar aquí, o lo que podamos haber logrado aquí, sino que ya no queremos ir más allá, sino que no queremos buscar muchas más creaciones desde el personaje porque ya sabemos que no nos aporta. Ahí es donde entra lo que están hablando los señores de sonido de la ley de generación. ¿Qué implicación tiene la ley de generación? Que realmente, como decían ellos, es el ser el que nos guía. Es el ser el que realmente va a hacer esas generaciones en donde realmente nosotros vamos a sentir pues, que eso nos llena, que eso realmente nos envuelve y que le da un sentido a todo esto que estamos haciendo aquí, a toda esta vida que estamos experimentando, incluso a muchas de las anteriores, y nos permite ir a ese disfrute, nos permite ir a ese equilibrio, nos permite ir a esa plenitud. Esas son la ley de generación. Pero claro, cambiamos el que conduce el coche, el que nos lleva, pasa de ser el personaje a convertirse en el ser. Es el ser el que va a decidir qué vamos a generar. No lo decidimos nosotros desde el personaje. El ser decide qué vamos a generar, el ser es el que nos establece ese punto y el personaje, como hacedor, como el que se encarga de ejecutar las cosas, pues es el que lo va a llevar a cabo. Pero claro, para poder hacer esa generación consciente, nosotros tenemos que pasar por todas esas leyes, tenemos que pasar por la ley de vibración, por la del ritmo, por la de polaridad, tenemos que hacer toda esa comprensión, tenemos que entender todos esos procesos nuestros internos. ¿Para qué? Lo dijeron los señores de sonido al principio de este vídeo. No se puede ir a la generación, a la ley de generación, si no se encuentra uno en frecuencia de quinta dimensión. Entonces, para poder encontrarse una persona en frecuencia de quinta dimensión, tiene que hacer una gran comprensión de sí mismo, de todas las leyes que hay asociadas, de cómo las utilizamos, de por qué las utilizamos, de todas las estructuras que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para iluminar todos esos procesos. En el momento en que yo me haga consciente de todo eso, entonces ya empiezo a conectar con ese yo soy y en ese instante empiezo yo a utilizar ¿qué? La ley de generación. ¿Por qué? Porque la ley de generación sería pues como un globo. Todas están aquí englobadas aquí abajo, todas las leyes, y la ley de generación los sostiene a todos. Da igual que las pongamos así, yo puse un globo porque me parece un buen ejemplo. Pero sostiene, la ley de generación sostiene a todo eso y todas estas se encargan de que la ley de generación se pueda ir dando. Entonces, es una comprensión completamente diferente a cómo lo habíamos contado hace 4 años, porque también nuestra comprensión no era la misma que la que tenemos ahora, cuando empezamos. Es que se tiene que ir poco a poco, miren ustedes. Si la ley de generación, por eso también sirve para marcar esa ley de correspondencia. Muchas veces ustedes tienen tienen ropa en el armario o tienen como muchas ideas y las mantienen retenidas, ¿no? Porque dicen, no es el momento. Y ustedes saben que son súper valiosas, pero eso pasa en su vida, no, pero no es el momento, o no es el momento de hablar con un amigo, o no es el momento de comer una cosa, y hablan mucho de ese momento. Pues con la ley de generación ha pasado exactamente lo mismo. No era el momento hasta ahora. Hasta ahora se dijo que, bueno, que gracias a la generación santa era posible generar esos niños de quinta dimensión solamente a raíz de esa generación santa, solamente con esa conciencia, pues que ustedes no se peleen, no, hombre y mujer, sino que se aunan, porque ya se aunan ustedes
¿Cómo se pueden unir realmente un hombre a una mujer o una mujer a un hombre si ustedes no se aunan con ustedes mismos? Entonces, todo eso tiene que ver con la ley de generación. ¿Por qué, por ejemplo, una mujer tiene que, las dificultades que está viendo ahora para que ustedes tengan hijos, muchos de ustedes, ¿por qué? Por esa generación santa, por esa generación. Ustedes han cambiado, la frecuencia vibracional del planeta ha cambiado. Acuérdense de las carreteras. No puede haber ahora mismo esas carreteras pequeñas. Cuando hay coches, realmente muchos vehículos, muchos tráficos, sería una catástrofe. Exactamente igual. Para ahora mismo la degeneración tiene que ver, por supuesto, con la energía Kundalini, con la energía, pero no una energía cualquiera, porque resulta que ya los niños que vienen en el planeta no vienen en esa tercera y cuarta dimensión. Se tiene que preparar esa generación santa. Para prepararse esa generación santa, usted tiene que generar primeramente ustedes. Tienen que ser los portadores de esa frecuencia vibracional para dar origen a esa creación de la generación santa. Las mujeres que esos anticonceptivos, esas maneras de torturarse que tienen ustedes, no hace falta, es que no hace falta, entendiendo, integrando la ley de generación. Es realmente como muy profunda. Es verdad que la oportunidad que nos dan ustedes es como realmente pues en estas grabaciones, ¿no? Pues es muy limitada, ¿no? Por eso nosotros no queremos hacer propaganda, porque nosotros somos instructores dimensionales en las que confiamos plenamente, tanto en Iván como en María Belén, como canalizadora nuestra, ¿no? Pero no se trata de vender, se trata de que ustedes tienen que hacer encofrar ese planeta, ese nuevo hombre, esa nueva mujer, esa nueva manera de ver los colores, de ver el planeta, de disfrutar realmente del planeta y llevarla precisamente a esa situación de quinta dimensión, pero todo es a través de ese trabajo individual y, por supuesto, eso tiene que ver con esa generación, por eso la importancia de la ley de generación. Es que es normal que al final, hasta la actualidad, la gente se haya estado centrando en la ley del mentalismo. O sea, al fin y al cabo, no se podía realmente trascender a esa ley de generación. Pues, ¿qué nos dedicamos? Al mentalismo. Al final, todas las enseñanzas que nos podíamos encontrar por ahí, pues eran siempre centradas en el mentalismo, en controlar nuestra mente, en evitar nuestros pensamientos, en hacer todos esos trabajos, uno, para que nuestra mente, que es realmente la creadora de todos estos procesos y de todo lo que experimentamos en nuestro mundo, pues fuese en la dirección en que nosotros queríamos ir. Había gente que se dedicaba a pues, tener más opulencia, y había gente que realmente se dedicaba a desconectar su mente para pues, amplificar esa conexión con su ser. Pero realmente no se podía hacer esa fusión de la que estamos hablando ahora. Antes era, yo me separaba y me iba a un monasterio a hacer un trabajo en donde yo me dedicaba únicamente al espíritu, o me dedicaba a trabajar mi mente en profundidad para poder materializar aquí, en mi día a día, todo aquello que quería. Ahora lo que se hace, que es lo que realmente nosotros trabajamos en la sabiduría de las líneas del tiempo, es esa fusión de esos dos aspectos. O sea, lo que se busca es esa integración, por un lado, del ser con el personaje. Se fusionan los dos aspectos, se integran esos dos aspectos, y lo que hago es yo voy a experimentar y a vivir una vida sin tener que vivir una vida de clausura, sin tener que vivir una vida apartada. Puedo experimentar una vida aquí y ahora con esa integración de los dos aspectos, en donde yo puedo realmente generar lo que quiero generar y poder experimentar la vida como realmente yo quiero experimentar. No desde el personaje, no desde lo que nos dicen desde el inconsciente colectivo, de lo que se dice desde la tercera dimensión o lo que nos ven desde la televisión o los móviles. No, realmente como yo la quiero experimentar. Y se produce esa fusión de esos dos aspectos. Y al producirse esa fusión, la vida, lo que yo experimento cada día, es realmente lo que yo quiero hacer. Pero tengo ese disfrute, tengo todos esos procesos detrás de esa plenitud. ¿Por qué? Porque ya puedo vivir la vida aquí como realmente quiero. No tengo esa frecuencia total y absoluta de otros planos, como si viviese en Pléyades o en Orión o en Sirio con esa frecuencia de quinta. No, pero ya puedo estar experimentando eso porque ya estoy generando lo que realmente yo quiero en mi día a día. Y al generar yo lo que me quiero en mi día a día, estoy en esa individualidad y al mismo tiempo estoy aportando, como decían los señores del sonido, a que se produzca esa generación de esa quinta dimensión aquí en la Tierra. Porque la Tierra
El Gaia ya está en esa frecuencia de quinta, somos nosotros los que no somos capaces todavía de adecuarnos a ese proceso. Pero tiene que producirse esa fusión, no puede haber esa separación, sino entonces volveríamos a estar en la dualidad. O trabajo con el personaje o trabajo con el ser. O estoy en mi día a día intentando ganar el máximo dinero posible y tener los mejores recursos, o realmente voy a hacer un trabajo con el espíritu y me desconecto del personaje. No, es esa fusión. Fijaros que vamos al equilibrio, vamos a la vertical. La vertical siempre es el equilibrio, la horizontal siempre es dualidad. Vamos a la vertical, a la fusión entre los dos aspectos para poder utilizar lo mejor de los dos. El ser, que es el que guía, el personaje, el hacedor, y poder tener ese disfrute en nuestro día a día. Esa es la ley realmente de generación, donde yo genero aquello que me corresponde a mí generar y no lo decide el personaje, lo decide el ser. Y luego nos llama mucho a nosotros, no, vamos a ver, nos llama la atención es una manera de hablar. El juego estaba estipulado, las reglas del juego estaban estipuladas. Pero desde ustedes, como con un cuerpo físico, con un personaje, ¿no? Que siempre corran a la última tecnología, ¿no? A ver cómo pueden hallar el mejor móvil, la mejor aplicación, y siempre se quieran renovar, quieren estar al día, ¿no? Y nos llama la resistencia que tienen ustedes a abrir su conciencia a información, a otro nueva información, digamos, a tiempo real. O sea, cambia todo a su alrededor y los principios internos, o sea, al espíritu, a la esencia, lo que son, no lo dan posibilidad de esa actualización. Simplemente van a las creencias o religiosas o ideológicas o demás que siempre, o dogmáticas, que siempre han estado en su planeta y no admiten realmente más. Claro, ¿por qué? Porque supone un compromiso con ustedes mismos. Ya no se trata en todas las situaciones de su vida, como hasta ahora ha sido, el combatir. La dualidad les llevaba a decir, no, es que yo quiero un mundo mejor, yo quiero. Y para tener eso que ustedes deseaban, veían a la destrucción de las otras situaciones, en vez de a generar, que sea la generación santa de lo que ustedes quieren experimentar y vivir, fuera de ideologías, fuera de religiones, pero eso supone una conciencia individual. Esa es la ley de generación, asumir realmente ese compromiso por generar lo que ustedes quieren experimentar, porque seguro que ninguno de ustedes, cuando se plantea qué quiere generar, sería, yo no quiero generar enfermedades, yo no quiero que dejen escasez, yo no quiero generar, pero siempre hasta ahora ha sido la responsabilidad del otro. O sea, vamos a ver qué avances hay, a ver qué contaminantes hay y tal. O sea, siempre la responsabilidad del otro, sin saber que el otro son ustedes. Entonces, ya es hora realmente de que asuman ese compromiso realmente y permitan, ¿no?, que su ser sienta, porque nosotros decimos, cuando hablamos a su planeta, como instructores dimensionales que somos, que estamos instruyendo hasta esa 9ª dimensión, que esa instrucción ha pasado por avatares que ustedes ahora mismo consideran como su referencia, porque realmente permitieron esa instrucción, por supuesto no una instrucción de 3ª dimensión, porque esto nunca se ha dado realmente en este plan divino, pero sí permitían realmente esa expansión, había una observación, había una comprensión, y sin embargo ustedes se resisten. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al automático. Venga ya, que venga esa generación santa. Nosotros les invitamos a ellos. Sobre todo porque ahora es el momento en que se puede hacer esto. Es la gran diferencia es que antes, aunque realmente quisieras, no podías hacer esta generación. Realmente suena mal decirlo, pero tenías que adaptarte un poco a lo que te ofrecía la 3ª dimensión, donde habías nacido, las posibilidades que tenías. No te adaptabas, no había una amplitud, no, yo creo que no aspirábamos a más, no teníamos esa conciencia para ver otro panorama que ahora le tenemos. Te adaptabas, esto es lo que había y punto, y tenías que vivir esa experiencia. Sí ha sido ahora el momento en donde se ha aparecido pues esa nueva idea de que todo el mundo puede acceder, todo el mundo puede conseguir, pero lo hemos llevado, esa conciencia, ese inconsciente colectivo lo ha llevado a que todo el mundo puede ser. Todo el mundo puede tener un barco, todo el mundo puede no sé qué, todo el mundo, o sea, lo hemos llevado a la perspectiva de la 3ª y 4ª dimensión. La referencia, ¿quiénes son? Los que viven muy bien, los que tienen mucho dinero, entonces hemos llevado la referencia hacia ahí.
Cuando realmente el momento en el que estamos ahora y es esa posibilidad que existe ahora, que no existía antes, la posibilidad de que cada uno pueda vivir y experimentar la vida como lo quiera hacer. Antes la referencia siempre estaba en los que podían y en los que no podían. Entonces todo el mundo quería ser como los que podían. La dualidad, pues como en Atlantia. Oye, pues si tú estabas en las minas, pues ¿qué mirabas? A los atlantes y yo quiero vivir como viven ellos. Realmente esa era la referencia. Yo vivo pobre, pues quiero ser rico. Entonces esa polaridad, esa dualidad. Ahora mismo el concepto es diferente, porque yo puedo disfrutar y vivir una vida maravillosa en un yate en el Mediterráneo, o puedo vivir una vida muy pobre en un yate en el Mediterráneo. Ya no va a depender tanto del yate, ni del Mediterráneo. Va a depender de si yo, desde mi propia generación consciente, es el lugar que yo tengo que ocupar. Si el lugar que yo tengo que ocupar es en ese yate en el Mediterráneo, pues entonces haré esa generación consciente y disfrutaré de ese momento. Si mi lugar es, no sé, estar aquí en el monte que tengo yo aquí al lado, disfrutando de estar por ahí pues con tus perros, pues entonces estarás haciendo una generación consciente y disfrutarás de ese que es tu lugar. El error es la comparación, el intentar obtener y querer tener lo que tienen esas personas en esa tercera y cuarta dimensión cuando no sabemos si es lo que nosotros realmente necesitamos. Y eso es en lo que el ser nos guía como su total maestría y el personaje ejecuta. Claro, es que además es diferente, porque ya no se trata, ustedes pueden tener yates, pueden tener... Lo que ocurre es que se lo hacen desde la consciencia de la generación, de lo que ustedes quieren experimentar, lo que va a hacer es generar en sí prosperidad. La generación, cuando algo se genera, es que se genera, es que va aumentando, ¿no? En cambio, cuando ustedes están utilizando realmente la ley del mentalismo, la utilizan desde el personaje y para el propio personaje. Y entonces todo se limita, no hay una prosperidad ni una expansión. Eso es lo que marca la diferencia. Trabajar con la generación santa es generar realmente para todo el planeta, porque ya tienen la conciencia de que son uno realmente, o el mentalismo que es yo quiero, desde el personaje, yo quiero, y no pasa nada porque tú estés en la India haciendo una ropa por menos dinero, con tal de que yo tenga lo que quiera tener. Esa realmente es la diferencia entre el mentalismo, que es el personaje que lo lleva, tercera, cuarta dimensión, o llevar ese mentalismo que realmente ya tiene trabajado todas esas leyes para llevarlo a esa generación santa. Es la propuesta mental, yo quiero esto, yo es lo que quiero, y el personaje está iluminado al lado lo elevo a esa generación santa para expansión y para que genere como la propia ley dice. Pues muchas gracias. Esperamos Pues, que os haya ayudado esta nueva comprensión de la ley de generación. A nosotros por lo menos nos ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, y nada, yo sigo animando de verdad a que las personas puedan venir en la instrucción de la sabiduría de las líneas de verdad, porque me parece una posibilidad de expansión, que las cosas ocurren y bueno, y hay momentos, como tú bien sabes, Iván, que bueno, que se nos prueba, ¿no? Y que las pruebas están, pero también te ayuda para tomar conciencia, para expandir y también agradecer, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva es diferente. Ocurre, pero lo transitamos de otra manera. Al final, Pues, cuando se produce esa integración, el tránsito es de otra manera. Tú no trasciendes algo si lo haces desde un lado de la polaridad o desde el otro. Cuando lo trasciendes desde la integración, la comprensión es diferente, ese sentido que tú adquieres cuando haces esas integraciones es diferente, aunque muchas veces pues, realmente pues, no lo entiendes, porque realmente el ser tiene una perspectiva que a la que tú no accedes. Pero es todo completamente diferente y sobre todo te genera un estado de paz que no consigues cuando lo haces, cuando intentas trascenderlo desde la polaridad. Eso sí que es un elemento que para mí marca mucho la diferencia. En estos trabajos adquieres un estado de paz que no adquieres de ninguna otra manera. De otra forma siempre es un estado de subidón o tal, o de, bueno, ya lo he conseguido. No. Aquí es una integración, pero siempre desde ese estado de paz. La sabiduría de las líneas del tiempo, tanto las líneas como el conglomerado que hay en la sabiduría de las líneas, siempre busca eso, la paz. Además, tú sabes perfectamente que nunca se busca el desequilibrio de la persona. O sea, si la persona nunca sale más desequilibrada, sino que siempre lleva ese punto de equilibrio para poder hacerse consciente y trabajar con la siguiente circunstancia que esté delante. Entonces, bueno, yo también animo a que bueno, pues, participéis con nosotros en
Ya si no es en las líneas, pues es en las meditaciones conscientes, en que sigáis viendo nuestros vídeos, para poder seguir empapándoos de esta nueva forma de ver las cosas desde la generación consciente y que podamos ir entendiendo todos un poquito más pues qué es esta quinta dimensión, qué es este trabajo y qué es esta internet. Pues nada, pues muchas gracias y nos vemos en 15 días porque la próxima semana yo me voy de vacaciones, que lo sepáis. Vale. Venga, chao. Chao. Chao.